Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea el horario en el que te encuentres escuchando este nuevo podcast de los últimos. Sí, claro, los últimos, que somos quienes presentamos Tania Domínguez Regalado y un servidor y amigo Saída Melco Robles. Somos docentes en formación de la licenciatura en Educación Física, actualmente cursando el sexto semestre. Nuestro maestro es el profesor Felipe Pérez Martínez, el cual nos imparte la asignatura de gestión escolar y una vez más vamos a hablar de temas muy importantes. En esta ocasión hablaremos acerca del docente de educación física y sus prácticas pedagógicas, así como las intervenciones que éste tiene, las demandas del educador físico y la calidad educativa, cómo es que se involucra con la educación física. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Para dar inicio me gustaría hablar de la educación, la cual es un bien público y necesario, ya que ésta debe de ser asumida como un proceso de transformación que libera, propicia la reflexión, desarrolla posturas críticas, despierta la curiosidad, impulsa la creatividad, mejora las capacidades intelectuales y sociales y proporciona la comprensión de un mundo cada vez más complejo y diverso. La Tapie nos dice en el 2007 que educar significa crecer, desarrollar capacidades y madurar, que una buena educación es aquella donde la motivación por la superación es permanente, sin aspirar a la perfección del hombre. También nos dice que es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible, entendido como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Las Naciones Unidas en el 2019 nos dice: se espera que la educación mejore la vida de las personas, que su acceso sea inclusivo y equitativo, y que ofrezca a la población en los distintos territorios las herramientas necesarias para transformar su entorno local, regional y nacional. Dicho lo anterior, voy a resaltar algunas partes que se relacionan directamente con la educación física, como por ejemplo, mejora las capacidades intelectuales y sociales, desarrolla capacidades y madurar, que su acceso sea inclusivo y equitativo. Aunque en la actualidad mucha gente no lo sabe, todo esto va de la mano con la educación física. Educación física no es sinónimo de deportes. La educación física va mucho más allá de eso. Ahora me gustaría retomar una frase que, aunque parece trabalenguas, creo que lo que dice es muy acertado con la actualidad. Angélica Buendía Espinosa, quien es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Económica, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en México, la menciona en uno de sus ensayos. La frase es la siguiente: el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Esta frase nos habla de que la educación debe de ser bidireccional, es decir, que el aprendizaje debe de ser en dos sentidos y no solo de uno, que el docente también debe de aprender del estudiante y no solo el estudiante aprende del profesor. Ahora bien, podríamos decir que el compromiso educativo tiene que ver con la formación de individuos competentes en lo cognitivo, afectivo y la praxis, y que la función exclusiva es la del desarrollo de las dimensiones humanas, sujeto que siente, actúa y piensa. Wallón. Tomando en cuenta que la educación debe de ser bidireccional e integral, se requiere concebir al hombre como totalidad, como unidad. Es necesario darle una mirada diferente a la formación del hombre, la cual permite, desde la educación física, asumir sujetos desde sus múltiples dimensiones y complejidades, en las que se reconozcan modelos y estrategias pedagógicas que pueden enriquecer la formación desarrollada en el aula. Por tanto, es necesario replantear y reorientar acciones que conlleven a unas prácticas intencionadas hacia formar mejores seres humanos, es decir, que brinden la posibilidad de aplicación de los conocimientos desarrollados en la clase de educación física, en los contextos y realidades
donde se encuentran los actores sociales, permitiendo con ello la solución de los problemas y exigencias presentes en la vida cotidiana. El rol del docente es el protagonista en todo esto, y parte importante son las diferentes estrategias que utiliza para llevar a cabo sus orientaciones de clase, las cuales pueden identificar como procesos de control de la disciplina, acompañamiento y apoyo en la realización de las actividades. Para adentrarnos un poco más a lo que son las prácticas pedagógicas, a continuación escucharemos a 3 egresados del ESEF del año pasado, a quienes les preguntamos lo siguiente. ¿Qué fue lo que más te gustó de tus prácticas y qué crees tú que se podría mejorar para que éstas tuvieran un mayor impacto una vez saliendo de la escuela? Les recuerdo que ellos pudieron realizar la mitad de sus prácticas de forma presencial. Vamos a escucharlos y regresamos para comentar. Comenzaremos con Viridiana Cervantes, quien realizó sus prácticas en el nivel de primaria. Respondiendo a tu pregunta, toda la estadía en las prácticas fue muy agradable, tomando en cuenta que para todos nos pedían nuestra opinión o tomaban mucho en cuenta nuestra opinión también, ya que decían que muchos maestros ya estaban como ya pues cansadas o con todo el sistema que ya se maneja. Y nosotras como íbamos recién saliendo o en nuestro último año, pues el punto de vista era muy diferente. Y ellas ya estaban como con todo eso de que los niños no sé qué y eso pues me agradó mucho. Y también pues que nuestras opiniones fueran tomadas en cuenta. Desde que nosotros llegamos nos recibieron de una muy buena forma, tanto profesores como alumnos, como padres, nos arroparon muy bien en nuestro último año. Y pues el trabajo con los chicos fue muy bueno porque todas las actividades fueron realizadas y de una muy buena forma teníamos ese seguimiento y pues se lograron ver cambios muy buenos. También pues que ellos están acostumbrados a una forma de trabajo y con nosotras fue muy diferente. Entonces eso también ayudó de cierta forma. Considero que cómo podríamos impactar nosotros más después de salir sería que pues esa línea de trabajo se continuara o de alguna forma quisieran apoyarse de cómo estábamos trabajando nosotros con ellos, teniendo en cuenta que nosotros impartíamos un taller que era como un plus para ellos porque dábamos todas nuestras sesiones de educación física y aparte dábamos como ese pequeño taller que era fuera de nuestro horario de educación física, no lo mezclábamos, pues apoyarse en ese taller o no, en esa línea de trabajo para poder ayudar a los chicos, ya que tenías en cuenta que una problemática y cómo podías erradicar esa problemática. Entonces yo sé que en muchos casos hacen cambio de grupos o los mezclan o pues obviamente cambian el profesor, pero pues siguiendo una línea como constante de trabajo o variando diferentes formas de trabajo, se podría impactar muy bien en ellos, ya que luego se acostumbran a una dinámica y eso pues ya hace que vayan perdiendo interés o que ya solamente quieran jugar una cosa o que solamente quieran practicar una cosa, ya que pues no se les sigue como una actividad en sí y no se les ponen las actividades como tal, sino que muchos, hablo desde mi experiencia, como que se deslindan y deciden solo darles un balón o darles cierto material para ocuparlo y siempre es el mismo. O sea, no hacen variaciones ni nada de eso. Continuaremos con Jaciel Sousa, quien también realizó sus prácticas en el nivel de primaria. Pues el acercamiento, más que nada con los alumnos, eso es lo que más me gustó, el poder estar en un ambiente real, donde tú des todo, toda la clase, donde veas todo, las zonas de riesgo, donde veas cómo adaptar una clase, si algo cambió, si estaba lloviendo, si algún material faltaba, si el espacio tenía alguna alteración. O sea, esa parte real donde tienes que ver todo, desde los alumnos, sus características, saber qué les gusta, saber cómo trabajan en equipo, cómo trabajan individualmente, o sea, conocer todos esos aspectos necesarios
para poder dar la clase de una manera adecuada, de una manera en que los alumnos aprendan todo lo que está planeado, pero también que tú aprendas de la mejor manera para cambiar eso. Obviamente, en ese sentido también lo que se podría cambiar o lo que se podría mejorar para las prácticas es el sentido de la evaluación, que muchas veces nos falta a nosotros como educadores físicos, esa forma objetiva y de sustentar una evaluación de educación física, porque muchas veces nos critican eso de que pues, simplemente damos juegos, pero pues no evaluamos nada o no tenemos cómo sustentarlo. Esa es la parte que yo siento que nos faltaría más en prácticas, que no solo es dar una clase por darla, no, sino también dar o ver o planificar esa forma de evaluación para que lo que estemos dando, en poco o mucho ver un pequeño resultado, pero que sea objetivo y que nos ayude a nosotros poder planear de manera objetiva para llegar a un resultado específico, que en este caso sería la evaluación. Siento que en esa parte sería donde hay que mejorar la forma de evaluar lo que estamos haciendo para ver si está haciendo de manera correcta para los alumnos o si para los alumnos que tenemos necesitamos modificar algo para que tengan un mejor resultado. Porque muchas veces en la práctica simplemente es pues nada más da tu sesión, tú controla al grupo, que hagan lo que tú quieres y ya. Pero muchas veces se nos olvida esa parte de, ok, hicieron lo que quisiste, pero ¿cómo les ayudó? ¿Qué beneficios tuvieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendizaje tuvieron? Siento que esa es la parte donde más tenemos que mejorar en la parte objetiva. Para finalizar con los egresados, escucharemos a Mario Lozano, quien realizó sus prácticas en el nivel de secundaria. No sé si era lo que más me gustaba, pero algo que me llamaba mucho la atención era darte cuenta que nada te preparaba para lo que ibas a vivir ahí. Y que realmente lo que tiene de funcional la práctica es darte cuenta si tienes la vocación o no. Porque como te repito, nada te prepara. Teóricamente nada te prepara para lo que vas a vivir en el patio. Son un apoyo, por supuesto, son de gran ayuda todas las teorías, pero te das cuenta de que no estás preparado con una teoría para lo que vives, porque vives situaciones diferentes con los alumnos, cada alumno es diferente, cada alumno tiene una situación especial. E igualmente los equipos de trabajo son diferentes, hablando de los compañeros maestros que están ahí. Entonces eso era lo que más me llamaba la atención y lo que me dio la oportunidad de darme cuenta que realmente era lo que yo quería hacer para toda la vida. Buena pregunta. ¿Más impacto en quién? En ti como docente en formación, para los alumnos o para la asignatura. Entonces, hablando en esos aspectos, creo que la variabilidad en las prácticas en sí es lo que se debe de mejorar. Y eso viene desde los alumnos y los profesores que los acompañan, ¿no? En este caso los de OPD. Entonces creo que si tú innovas o llevas prácticas o das esa variabilidad en la práctica, pues creo que vas a generar más impacto en general, tanto en los alumnos como en ti, como en la misma asignatura, ¿no? Porque ha venido un desdén de ella desde hace muchos años y viene acarreado también por la educación física sedentaria, ¿no? Que están promoviendo hoy en día muchos docentes. Entonces, creo que esa sería como que en general algo que podría impactar de manera positiva para todos, ¿no? Alumnos, profesores y a la asignatura en general. Bueno, pues ya pudimos escuchar estos 3 puntos de vista, donde Viridiana nos comentaba que la parte que más le gustó de sus prácticas fue que sus opiniones fueran tomadas en cuenta, ya que aportaban ese toque de frescura y variedad. Por otra parte, Jaciel y Mario coinciden en que es en las prácticas cuando te enfrentas a la realidad. Jaciel hacía referencia a que tenías un mayor contacto con los niños y eso te permitía tener una mejor planeación y a su vez poderla llevar a cabo de mejor manera. Pero por otra parte, Mario nos decía que te enfrentabas a esa realidad donde realmente puedes descubrir si tienes esa vocación de dedicarte o no a esto. En cuanto a las mejoras que pudieran hacer cada uno son diferentes. Por una parte, Viridiana nos habla de darle seguimiento a la línea de trabajo. Quiero entender que hace referencia a que pudiéramos tener oportunidad de seguir trabajando en dichas escuelas, pero ya como maestros y no como practicantes. Claro, siempre y cuando la escuela vea que se realizó un buen trabajo. Es decir, que se pueda dar seguimiento a ese trabajo que nosotros estamos realizando como practicantes, que en teoría es la resolución de un problema que nosotros identificamos en la escuela con cierto número de niños.
Entonces, creo que sí sería bueno que nos permitieran dar seguimiento a ese trabajo y no se vea cortado tanto para nosotros como para los niños. Por otra parte, Jaciel nos comenta que él mejoraría la evaluación en cuanto al sentido de la misma, el poderla sustentar de mejor manera para que ésta sea más objetiva. A pesar de que en la escuela, en un semestre, vemos las evaluaciones, creo que sí se ve muy limitada como para poder sustentarlo de mejor manera. Entonces creo que esa parte sí se debería de poner más énfasis en cómo evaluamos a los niños, el por qué los evaluamos y para qué los evaluamos. Ya por último, Mario nos habla sobre las innovaciones que se pudieran hacer durante las prácticas. Creo que él hace referencia a que los asesores nos pudieran ayudar a realmente darle esa variedad a los niños, que no caigan ellos como asesores en una zona de confort y que siempre se repita lo mismo, y por ende nosotros caigamos también en una zona de confort y le ofrezcamos lo mismo a los niños. Entonces creo que esa parte también es importante y espero que con esto de la pandemia, pues los asesores hayan podido encontrar nuevas formas y nos den esa oportunidad o nos den ese asesoramiento, valga la redundancia, de poder innovar. Hay que recordar que como educadores físicos, la creatividad es una parte muy importante para nosotros. Ahora me gustaría que escuchemos a dos educadoras a quienes les preguntamos, ¿crees que la clase de educación física ayuda a mejorar el desarrollo de los niños? Esto con la finalidad de escuchar desde otro punto de vista la percepción que se tiene de lo que es la educación física. Primeramente escucharemos a la educadora Dulce Celis. Sí, claro que sí, lo hemos visto por años. Las clases de educación física ayudan a que los niños tengan una mejor coordinación, ayuda a su desarrollo psicomotor, físico también. Y bueno, sobre todo en la motricidad gruesa, en muchos casos hace la diferencia porque pues los niños al tener una coordinación también lo reflejan desde algo tan básico como el de escritura, o sea, el practicar algún deporte. Claro que es súper importante en la educación. A continuación, la educadora Norma Anaí Morales. Sí, la educación física claro que influye en el desarrollo del niño. Recordemos que su desarrollo es integral y lo conforman distintos aspectos. Uno de ellos es el ya mencionado. La educación física influye de manera afectiva, cognitiva, social y psicomotora. Este ayuda a su desarrollo locomotor, en controlar su sistema neuromuscular, en la coordinación, en tener una conciencia corporal y una conciencia social, en el desarrollo físico, en una mejor concentración, en la autoestima, en el trabajo en equipo, en la resolución de problemas, en el procesamiento de información, en análisis, en la relación con los demás y sobre todo mejora su salud. Para finalizar esta serie de entrevistas, pero no menos importantes, escucharemos la opinión de una madre de familia a la cual se le preguntó, ¿el profesor de educación física tuvo un impacto positivo o negativo en la vida del niño? Al igual que las anteriores participaciones, esta tiene la finalidad de que escuchemos desde otro punto de vista la percepción que se tiene del trabajo del docente de educación física. Hasta cierto punto fue positivo porque, vamos, estuvo presente y había clases en línea, pero no le vi mucha ventaja, perdón, porque pues los ponía a ver los programas de Aprende en Casa, que la verdad no aportaban gran cosa, mucha teoría, o sea, nada más veías gente jugando un juego, eran tediosos los videos. Y sobre eso les dejaba tarea, tenían que escribir cuál era el material que utilizaban, los ejercicios de calentamiento, la parte central o las actividades que hacían y tenían que describir la relajación, los ejercicios de relajación.
Eso era todo. El profesor durante la clase en línea les decía, a ver, léanme su trabajo. Lo leían y ya se los contaba como participación. No más. Sinceramente, solo la maestra que tuvo en tercer grado, en la primaria, le ayudó, vamos, fue benéfico, fue muy positivo porque le tuvo mucha paciencia y tan es así que le tuvo paciencia que Pablo aprendió a saltar la cuerda. Ujú. Pero hasta ahí. No ha habido ningún otro maestro de educación física que, que lo haya motivado o incentivado o que haya dejado una forma positiva en su vida. Y bueno, su maestro, su entrenador de básquetbol, los primeros meses, ya después, bye. Pero también los primeros meses fue un buen maestro. Esta última participación me parece de suma importancia, ya que nos habla de dos momentos. El primero, de la actualidad, de las clases en línea, de cómo las vive el niño, que son fastidiosas, aburridas, cansadas, que realmente el profesor no está haciendo nada por motivarlo, por incentivarlos, por ayudarlos a que superen o que se desahoguen de este confinamiento que ya tenemos durante más de un año. Entonces ahí retomo lo que decía Mario, ¿no? ¿Dónde queda la variedad que puede dar el profesor de educación física? ¿Dónde queda su creatividad? Como también nos lo comentaba Mario, o sea, a este profesor está fomentando la educación física sedentaria, que es bastante contradictorio al dejarles pura teoría. Creo que realmente es falta de entusiasmo tal vez por parte del profesor, no quiero criticarlo, pero creo que sí debería de ponerles más actividades. Nosotros trabajamos con el cuerpo, nosotros enseñamos con movimiento, entonces sí es bastante ilógico que el profesor se la pase dejándoles teoría. Y por otra parte nos habla del pasado, de las clases presenciales, que realmente hubo una maestra que lo impactó de manera positiva, que alguien puede comentar, ay, saltar la cuerda no es nada. Tal vez para ti no es nada, pero para ese niño no sabes lo que significó. Para ese niño fue un gran logro, fue un gran paso que él pudo dar. Entonces creo que depende de cada maestro, de cada docente, de cómo dé sus clases, como también decía Mario, si realmente tienes la vocación para hacer esto o mejor no lo hagas. No impactes de manera negativa al niño y no dejes en mal a la educación física. Esto sin lugar a dudas resultó ser muy interesante y provechoso, porque valen demasiado la pena las experiencias que han tenido, así como las aportaciones o sugerencias que pueden generar tanto nuestros compañeros, Jaciel Sousa, Mario Lozano, Viri Cervantes, que son ahora parte del gremio de educación física, pero desde la mirada como egresados, así como también pues de Dulce Celis, ¿no? Una educadora que también desde también la docencia, pero con un diferente análisis o perspectiva, pueden llegar a tener o emitir un criterio a partir de no solo la educación, sino que piensan ellas también de la educación física. Y no solamente a docentes, y no por ello menos importante, la perspectiva, los comentarios que puede tener Gaby como madre de familia y que ve realmente directamente reflejado la, el impacto positivo o negativo que puedan llegar a tener pues las sesiones de educación física o la maestra o maestro de educación física en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, eso es bastante importante porque no lo estamos leyendo de un autor, de un libro, sino de viva voz de personas que han vivenciado la educación física de distintas miradas. Con lo que a mí respecta, y ya para ir cerrando un poco este podcast, y si Tania me lo permite, Por favor, amiga, no tienes que pedirme permiso, este también es tu podcast. Adelante. pues a mí también me gustaría dar una opinión acerca pues, de estas preguntas más o menos que se les hicieron a nuestros compañeros, compañera egresada, de qué es lo que más me ha agradado de mis experiencias pedagógicas, porque incluyo las prácticas pedagógicas realizadas en la Escuela Superior de Educación Física. Recuerdo muy bien con el profesor Fernando Esteban Robles López que
en escuela de contexto, así como observación del proceso escolar, lo que a mí me gustó y me agradó y que de verdad invitaría a todos los maestros de la ESEF, de aquellos colegios, en ese primer año de esas asignaturas, que de verdad tengan un poco más de flexibilidad o se abran más a las posibilidades de que nosotros como alumnos podamos incidir en simplemente poner una adecuación morfofuncional, que es un calentamiento, dicho en otras palabras o en palabras más correctas, este, o también lo que viene siendo una activación física, un canto, un juego que no implique un riesgo mayor, tanto para los practicantes como para los maestros de esas asignaturas y a uno como alumna o alumno. ¿Por qué? Porque el hecho de tener esos primeros contactos fueron muy valiosos. A uno como docente de formación comienza a perder el miedo híjole, me vaya a equivocar o vaya a pasar esto con una actividad muy sencilla, ¿no? Como lo es una canción motriz o lo puede ser una adecuación morfofuncional, ¿no? Vamos a hacer céfalo-caudal, próximo distal, o bueno, céfalo-podal, ¿no? Más bien dicho, de la cabeza a los pies y de la parte más cercana al centro de nuestro cuerpo hacia las extremidades. Eso realmente pareciera que no estamos poniendo nada o es muy poco, pero ya al menos estamos haciendo algo al respecto. Y es comenzar a cambiar tipos de prácticas, porque para mí es muy, lo digo con humildad, con sencillez y también con respeto, pero sí deja un poco que desear que uno va a observar a maestros y maestras en educación básica, titulares de en educación física, y sí es complejo y sí a uno, pues no sé, se hace muchos cuestionamientos de que pongan a los niños a caminar alrededor de la cancha o que después troten y al final terminen corriendo a modo de adecuación. Yo creo que no debería de ser así porque no está teniendo un sentido práctico ni lógico con respecto a las actividades que van a realizar. Siempre tenemos que enfocar esa parte inicial o puesta en marcha a lo que van a hacer nuestros alumnos. Bueno, eso por un lado. Hay otras experiencias que son muy gratas y que de verdad uno ve el trabajo de las y los maestros en educación física muy comprometidos, que de verdad nos aportan demasiado, pero no son todos los casos. Entonces, yo no veo, yo lo que podría mejorar para que tuviera un mayor impacto las prácticas pedagógicas que se realizan a lo largo del trayecto académico de la licenciatura en educación física es un poco más de intervención. En las primeras asignaturas hay muchos maestros, maestras muy cuadrados, refiriéndose que es escuela y contexto social, ¿no? ¿Y qué tiene que ir a hacer el alumno en formación de educación física? Ah, pues tiene que ir a observar el contexto social tanto externo como interno y ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, qué actividades se realizan, cómo se dividen pues la delegación de ciertos cargos o de ciertas funciones. Sí está bien y sí tenemos que hacerlo, pero no veo mal el flexibilizar la posibilidad de intervenir, aunque sea brevemente. Posterior a ello, en observación del proceso escolar, igual, ¿no? Cómo se titula la asignatura, cómo vienen pues, las líneas temáticas o los contenidos en los bloques temáticos de la asignatura. Sí, yo sé que ahí está establecido algo, pero las necesidades educativas que tienen los alumnos allá afuera y que nosotros al interior de la licenciatura también tenemos dichas necesidades de tener que intervenir o tener un mayor manejo de la voz, de la postura, de la interacción con todos los actores educativos, de las demás maestras, maestros, alguna supervisora, supervisor que lleguen a la escuela, de los mismos padres de familia. ¿Por qué no poder en jornadas un poco más amplias de prácticas, elaborar un pequeño proyecto en el cual se haga una macrogimnasia con padres de familia? Así también resignificamos más y reposicionamos de mejor manera nuestra profesión, que es la educación física. Porque si hay algunos contextos en los cuales sí está valorizada la educación física gracias a la intervención de esa maestra o ese maestro que trabajan en ese centro educativo, será ahí, pero no es lo mismo que a lo mejor así de lejos, una colonia de distancia y ya no es lo mismo, ya la educación física no está igual de valorada
que en el otro centro educativo o en la otra primaria. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo es que se lleve a cabo. Y ahí es donde entra todo esto que hemos venido hablando acerca de la calidad educativa y la educación física. Cómo a partir de no solamente las aptitudes, ¿no? O los conocimientos y herramientas, estrategias didácticas que implementen los profesores para abarcar los contenidos y propósitos que tiene la educación física en la educación básica, ¿no? O estas líneas de reorientación de la educación física en educación básica. No solo eso, podrás ser un erudito, pero si no tienes la parte práctica, la parte de la actitud, lo actitudinal, lo dinámico, la apertura con tus alumnas, alumnos, de sus gustos, motivaciones, intereses, aunque seas el mejor en la teoría, puede haber dificultades en la práctica. Y eso de verdad que debemos hacer mucha conciencia en ello. O sea, tanto los formadores de formadores, que son nuestros maestros en la Escuela Superior de Educación Física, como nosotros este, pues, eh, cursamos a lo largo de 4 años una licenciatura, no es buscar culpables, es buscar soluciones. Y que parte de mis comentarios o de mi perspectiva o de pues, que pudiesen flexibilizar desde primer semestre esta práctica pedagógica, si en algún futuro no se puede flexibilizar o sigue siendo igual, aquí quienes tenemos este, la llave al futuro que sea de mayor calidad, la educación física o la educación en nuestra comunidad, en nuestro contexto, en nuestra alcaldía, en nuestro estado o en nuestro país, somos nosotros quienes hacemos esa diferencia, ¿no? Sí es un trabajo colaborativo de mamás, papás, directivos, personal de asistencia y apoyo a la educación, personal administrativo, todos somos un gran equipo, el cual trabajando como un reloj en engranajes bien sincronizados, de verdad, se pueden hacer grandes cosas. Y no estamos hablando en el imaginativo. Ya en la actualidad hay muchos preescolares que trabajan de manera hermosa, de manera increíble, de manera ejemplar, y que de ellos debemos de aprender, y no solo preescolares, así hay primarias, secundarias, centros de atención múltiple, pero desgraciadamente y lastimosamente son contados. Son pocas las escuelas que realmente dejan de lado muchas cuestiones personales y abarcan una ética profesional profunda y hacen algo al respecto para mejorar esa calidad educativa. Entonces nosotros como parte de ese equipo y como nuestros pequeños granos de arena que podamos tener hacia pues, la formación de futuras ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos, es importante, es realmente lo verdaderamente trascendental y significativo, no solamente de llenarte de cursos, capacitaciones, que ya lo hemos hablado que es necesario, que es importante, que la evaluación, la capacitación docente sí o sí son necesarias, pero realmente qué impacto y qué calidad puede tener este tipo de educación si es que dejamos de lado lo que ya decía de los intereses de los alumnos, del contexto, de la actualidad, de las épocas, de las generaciones, cómo se desenvuelven de manera distinta. No será lo mismo poner Doña Blanca como una ronda infantil en una escuela o La Víbora de la Mar o quizás pues, otro tipo de canciones y juegos que sí son parte de nuestro patrimonio cultural nacional en México, ¿no? Y que será importante, no sé, tal vez eh, comentarlo, tal vez ponerlo en práctica con los alumnos a modo de que se contextualicen o conozcan más allá de, pero no será lo mismo que la gallina pintadita o algunas canciones infantiles o motrices más actuales, ¿no? Como la de Soy una serpiente o cosas más a nuestros contextos del día a día, de qué es lo que ven los niños, ¿no? Que a veces sí hay que adaptar, modificar, eh, porque no vamos a poder hacer tal cual como sus gustos o sus intereses o remarcar que unas cosas están bien, que otras cosas no están bien, porque es lo que se les presenta en la virtualidad, a través del internet. Ya pueden tener acceso nuestras alumnas y alumnos a cualquier cosa, entonces hay que tener cuidado con eso también, pero sí valorar lo que a ellos les agrada y a partir de ello vincularlo con los contenidos y propósitos que vienen en los planes y programas
de la Secretaría de Educación Pública y que tenemos que operar, pero de una manera efectiva, de una manera dinámica, de una manera propositiva, de una manera creativa, de una manera este, pues más mmm, armónica con nuestras alumnas y alumnos. De manera general, lo que a mí más me gustó con respecto a mis prácticas pedagógicas o esas experiencias, pues es esa parte humana con las alumnas o alumnos que te agradezcan por lo que aprendieron el día de hoy y que a pesar de ser practicante muchas veces me llegaron a decir, maestro, es que eso nunca lo habíamos hecho, ¿no? O es que eso nunca lo habíamos practicado o no nos lo habían enseñado y nos encantó. Creo que la próxima clase podamos volverlo a repetir. Y esas palabras me marcaron, o sea, y lo siguen haciendo día con día, ¿no? Y yo tuve que dar respuesta, ¿no? Y decirles, no, es que la próxima semana o la próxima sesión vamos a hacer algo diferente. No, ay, no, profe, ¿por qué? No se preocupen, es algo diferente, pero no por eso menos divertido. Nos la vamos a pasar bien y van a aprender pues, cosas importantes, van a ver. Y que era más o menos a la altura del programa como ya lo llevaban nuestros titulares de educación física. Al final creo que surgieron y salieron bien esas prácticas que nuestra generación, por cuestiones de la pandemia, se vio afectada en eso, que ya no pudimos volver a practicar de manera presencial y pues de manera virtual literalmente casi fueron nulas nuestras prácticas. Entonces, pues esa fue nuestra experiencia en primaria y que fue más larga la jornada, ¿no? Yo creo que podría decir que a eso también me agradaría que tuviéramos no solamente una o dos momentos de práctica en todo un semestre, sino que pudiesen ser más o que pudiesen ser en diferentes contextos, ¿no? ¿Por qué no ir a practicar tal vez a a un campamento o a un curso de verano o tener unas prácticas pues extraoficiales que realmente nos sigan abonando y aportando? ¿Y por qué digo prácticas extraoficiales? Porque yo de verdad debo de expresar y manifestar, de igual manera lo hago con humildad y con los pies en la tierra, pero yo estoy muy agradecido con la vida porque he tenido la oportunidad, gracias a la necesidad de trabajar y de generar algo de dinero y querer ya trabajar en materia de educación física, pues me he tenido que involucrar. Desde el segundo semestre que estoy en la licenciatura, pues he tenido oportunidad de trabajar y aprender al mismo tiempo. Esta parte de la frase, pues tan importante que nos comparte Tania, acerca de que pues, nosotros no somos los únicos que enseñamos, o los alumnos no son los únicos que aprenden. Tiene que ser bidireccional esta parte de la educación y nosotros me queda claro que aprendemos, incluso a veces más de nuestros alumnos que de ellos de nosotros, ¿no? Porque a veces te toca que, sí, eso ya lo habíamos visto con el otro profe o con esto, aquello, y lo hacen. Los niños son muy nobles y son unos aliados que, pues, se ponen de tu lado y dicen, sí, está bien, profe, vamos a hacerlo y vamos a llevarlo a cabo, ¿no? En la mayor parte de los casos. Pero sí es esta cuestión de que los contextos, los intereses, las actitudes, las formas de expresión, nosotros aprendemos día con día muchísimo de las alumnas y alumnos. Yo les comentaba que en segundo semestre tuve oportunidad de empezar a trabajar como auxiliar, como profesor auxiliar de otro maestro que también es egresado de nuestra institución, la ESEF, este, pero en un contexto más deportivo o más de iniciación deportiva en cuanto a entrenar a niños y niñas en fútbol, en diferentes categorías, diferentes edades. Pero vaya que el hecho de tener que ahí fue por convicción propia, ¿no? Y es a lo que yo invito, ¿no? Más que invitar a la escuela a que tenga apertura de la creación de escuelitas de iniciación deportiva en la ESEF, que sí, es importante, pero hemos insistido mucho en ello y sabemos que hay algunas limitantes que por más que quisieran nuestras autoridades apoyarnos, pues es un poco difícil o nulo o imposible que se lleve a cabo. Hay otras cosas que sí las hemos venido dialogando o ellos incluso como autoridades nos han comentado, saben que chicos, sí se van a llevar a cabo ciertas cosas, pero pues hay que tener un poco de paciencia. Sí, pero en que se tiene paciencia o no, pues el tiempo transcurre, ¿no? Avanza y generaciones van y generaciones vienen, pero lo que sí no va y viene es la conciencia que el docente en educación física debe de tener. La escuela nos ofrece muchas herramientas que son las esenciales, las primordiales. La esencia pura está en nuestra alma mater y está allí depositada con grandes conocimientos de nuestras maestras y de nuestros maestros. Y hay que explotar eso al 100%, al 1000%. Pero muchas otras cosas no están en nuestra escuela.
como lo es la experiencia laboral. Entonces yo sí invito a que se vayan quitando un poco de miedos a las compañeras de primer año o incluso a quien piense estudiar la licenciatura en educación física y ahorita está en el bachillerato. Pues de verdad es una carrera preciosa, es eh, lo mejor que me ha pasado en la vida, pero sí tenemos que hacer conciencia de que una vez ya estando en este proceso, no te puedes quedar estancado. Un docente tiene la particularidad, no importa si es de matemáticas, de español, de cualquier asignatura o educación física en nuestro caso, tiene la obligación, el compromiso social de no quedarse cruzado de brazos y de seguirse capacitando, de seguirse especializando, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. Es algo maravilloso que tiene la docencia, que nunca dejamos de aprender. Entonces, es invitarles a que no dejen de explorar, no dejen de investigar, no dejen de aprender, no dejen de tomar un curso, una actualización, de verdad. Y sobre todo, ¿por qué y para quién? Por los alumnos y para los alumnos. Realmente eso hace la diferencia. Pues es muy pequeña mi experiencia laboral. De verdad, no se compara con historiales impresionantes de muchos, incluso compañeros, ¿no? De la misma licenciatura, que igual estamos en la misma generación que yo sé que trabajan y hacen proyectos increíbles, pero desde mi experiencia y desde mi perspectiva, el hecho de haber trabajado desde el segundo semestre ya en temas relacionados, o ámbitos más bien relacionados a la educación física, como lo es la iniciación deportiva o este deporte educativo, eso me ayudó muchísimo, ¿no? A mi manejo de voz, a mi control de grupo, a ciertas herramientas o ciertas cuestiones muy prácticas que sí o sí necesitas el día de mañana en tu campo laboral. Eso de un lado, y después también me tocó en vacaciones trabajar curso de verano por convicción, y de verdad aprendes demasiado, ¿no? También son cuestiones como en el ámbito de la recreación, eh, pero que es campo laboral del educador físico y que te brinda estrategias didácticas, te brinda herramientas, recursos, eh, estilos de enseñanza, porque no todo es mando directo en la vida, realmente también se ocupa descubrimiento guiado, resolución de problemas o enseñanza recíproca, ¿no? Cuando, a ver, se van a tomar de las manos y con su compañero van a hacer esto por parejas, ¿no? Y entonces ahí te apoyas mucho de muchos estilos, estrategias que realmente aprendes a partir de la experiencia laboral o de incursionar, ¿no? También en las prácticas pedagógicas, pero es muy corto, el tiempo es muy corto. Y yo creo que te dan las prácticas pedagógicas ese pequeño empujoncito o inquietud de decir, creo que puedo eh, postularme o para algún trabajo o alguna vacante en materia de educación física. Yo actualmente pues ya la educación física en sí misma me ha dado muchas cosas, como lo es pues poder haber ganado varios campeonatos con mis alumnos, cosa que no hice de niño y ahora lo vengo a hacer como maestro en educación física, pero que pues es igual de grata o mucho más la alegría de poder ver pues, mis alumnas, alumnitos, pues, desenvolviéndose, ¿no? Y esa parte de la experiencia o qué es lo que más yo llego a disfrutar, es que te digan, maestro, muchas gracias, es que yo no sabía que esto existía, o yo no sabía que podía correr de esta manera, o conducir un balón de esta otra, o mire, ya me sale, gracias a lo que nos enseñó, y eso no tiene precio, eso de verdad no tiene precio, y es lo que más trasciende con respecto a pues, nuestra intervención en la enseñanza-aprendizaje, y pues es animarles a que lo vivencien y lo lleven a cabo porque nos abre muchas experiencias. Actualmente doy clases de educación física de manera particular en las casas, y eso también es otro campo laboral que ahora con lo de la pandemia no mucha gente ubica o no mucha gente cree, ¿no? A veces nos quejamos, no solamente en educación física, sino en todo el país de no hay trabajo, no hay trabajo, y el gobierno no nos abre las puertas o proyectos o programas o para generar trabajos. Yo creo que hay mucho trabajo, pero también qué estamos haciendo nosotros para generarnos dicho trabajo. La verdad que la necesidad a mí me ha hecho
es la que me ha impulsado a tener esa hambre de querer salir adelante en la vida y seguir aprendiendo y seguir investigando y seguir haciendo propuestas y siendo creativo, novedoso, con mis clases para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como el mayor impacto que puedes tener, pero tú como docente de formación, puedes generar un mayor impacto para ti en tu vida desde tu formación de conocimientos, pero también la puesta en práctica de los mismos y que al final el impacto se busca que sea todavía mayor hacia quienes estamos humanamente interactuando, ¿no? Como desde una estimulación temprana con bebés, pasando por la educación con niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad. De verdad, no tenemos algo la educación física es desde que uno nace hasta que uno trasciende o fallece, ¿no? No dejamos de tener un cuerpo todo el tiempo, ¿no? No dejamos de tener una mente y pues un espíritu, ¿no? Eso esa esencia o personalidad de las personas o la cuestión de somos seres sociales por naturaleza, eso no lo vamos a dejar de ser nunca y realmente no le estamos dando la importancia que merece incluso a otras etapas de vida del ser humano de la educación física. Yo creo que es importante que de verdad abordemos pues, las distintas edades, los distintos ámbitos de la educación física, las diferentes oportunidades que abanico que tiene impresionante de incidir de manera laboral el educador y la educadora física. Este, pues bueno, es momento de llegar a la parte final de este podcast y tener que despedirnos, no sin antes agradecer a toda la audiencia, a todas aquellas personas que nos acompañaron hasta este punto del podcast, ya seas alumna, alumno, docente, padre o madre de familia o inquietud simplemente por este tipo de temas, te agradecemos demasiado. Con lo que podemos llegar a modo de conclusión es que pues el docente de educación física a lo largo de su formación tiene bastantes inquietudes, bastantes necesidades, incluso demandas, conforme va interactuando con los distintos contextos sociales en los que se desenvuelve su praxis pedagógica. Sin embargo, muchas de las herramientas, estrategias, estilos, formas, mmm, vaya, todo lo que pone como si fuese un cocinero y todos sus ingredientes para dar creación a algo muy novedoso, muy rico y vasto, que en este caso no es su cocina, sino sus sesiones de educación física, va a depender en gran medida del aprovechamiento que le dé a todo lo que le brindan sus maestros, todas las personas que se involucran en el desarrollo, en la formación de docente que tiene en esta escuela normal, que es la ESEF, la Escuela Superior de Educación Física, y que a partir de también lo que haga fuera de la escuela, como lo puede ser un curso, una capacitación en la CNDH, en la UNAM, en la CEP, hasta incluso hay capacitaciones con la Cruz Roja, ¿no? De primeros auxilios, o muchas cuestiones que de verdad abonan y dan un plus a cada una de las personas, en cualquiera que sea tu campo de interés dentro de la educación física, eso va a hacer la diferencia. El hecho de que tú te capacites, de que tú te comprometas, de que tú te desenvuelvas de la mejor manera en el día a día, no solo en tu formación, sino en lo que haces, ¿no? O en tu comunidad próxima. ¿Qué le estoy brindando yo a mi comunidad como educadora o educador físico? Que realmente sea provechoso, productivo, significativo. Entonces, cuando tú buscas todo ese conjunto de ingredientes importantes en tu formación y en tu puesta en práctica dentro de las sesiones de educación física, comienza a haber sí o sí una calidad educativa muy importante. Y es lo que debemos de buscar, impulsar a nuestras personas, así como nuestros colegas, quienes están pues, hombro con hombro dentro de la formación y posterior a ello vamos a estar al frente
de grupos de seres humanos, eso es realmente lo importante, ¿no? Que no sea una preocupación hasta que egresamos y darnos cuenta que nos hicieron falta muchas cosas, ¿no? Es preocuparnos desde el inicio y saber y estar conscientes que sí, nos hacen falta cosas, pero que estamos haciendo para avanzar, que estamos haciendo para caminar y construir un mejor, una mejor educación física en el país y en general una mejor sociedad desde nuestro aporte, desde nuestro grano de arena, ¿no? Eso es parte de con lo que me gustaría concluir para este podcast, esperando que haya sido de su agrado nuevamente. Y pues mil gracias de verdad a todas y todos y todes por escucharnos y que haya sido enriquecedor o se hayan llevado aunque sea un poquito, ¿no? de valoración de las experiencias o hayamos aprendido algo. Yo aprendí muchas cosas. Bien dicen que cada día se aprende algo nuevo y hoy no fue la excepción. Entonces, un abrazo a la distancia. Síganse cuidando muchísimo con estas cuestiones de la pandemia. No es bajar la guardia ni aunque estemos en semáforo verde. Esto ya es parte de la cultura y es parte como de la educación que debemos de tener y que realmente tiene que impactar en la sociedad. Mucha gente se descuida, pero no, ni aunque estemos en semáforo verde, hay que seguir utilizando el cubrebocas, hay que seguir utilizando todas las medidas de seguridad, salir sí a la calle pero con responsabilidad y por lo más necesario que sea solamente. Si tienes que trabajar y tienes que salir, obviamente vas a tener que salir a la calle, pero que sea con tu careta, con tu cubrebocas, con tu gel antibacterial, con tus gafas, con protección, lo más que puedas protegerte y sobre todo que te alimentes bien, descanses bien y te ejercites. ¿Por qué? Porque la actividad física es parte fundamental de tener un buen sistema inmunológico. Exponte unos 20, 25 minutos diariamente a la luz solar, eso te ayuda demasiado también. Come cosas ricas en vitamina C. Eso realmente no tampoco tiene que hacer que te confíes, pero realmente te da una tranquilidad el hecho de que tu sistema inmunológico esté bien, tu ánimo esté bien, de que estés ocupando, estés descansando. Eso es importantísimo. La regeneración y reparación celular se lleva a cabo mientras dormimos. Y si no estamos durmiendo bien, si te desvelas y duermes muy poco, tu sistema inmunológico también se puede comprometer y verse vulnerado, así como la alimentación es donde obtenemos todas las nutrientes y propiedades necesarias para que el cuerpo tanto haga estas reparaciones a nivel celular como para que a ti te brinde energía en tu día a día. Entonces, síguete cuidando, sigue teniendo bien, bien claro en cuenta este pilar o esta pirámide pues, de la vida saludable, que es la buena alimentación, el buen descanso o el buen sueño, así como la buena actividad física. Entonces, si no puedes o no quieres salir, está bien y está perfecto, pero haz ejercicio desde tu casa. Eso es lo que te podemos recomendar como alumnos en formación de la Escuela Superior de Educación Física y que te sigas cuidando y que no bajes jamás la guardia ni en este 2021 ni los años que vengan, porque si nosotros actuamos conscientemente responsables, no solamente nos estamos cuidando a nosotros mismos y a nuestras familias, sino también a los demás. Allí dejo el comercial, pero importante, que salió de bote pronto en este podcast, pero que pues es una manera de conclusión de otra vez reforzar qué tan importantes son estos conocimientos, pero qué más importante es si no se comparten, ¿no? Realmente no tendría sentido si no se compartiera todo este conocimiento, todo esto. Es por lo que estamos estudiando para realmente generar un impacto positivo en la sociedad. Esperamos que sea también de su información en esta muy breve cápsula al final de seguirnos cuidando y ser muy responsables con nuestra salud y la de los demás. Cuídense mucho. Nosotros fuimos Tania Domínguez Regalado y un servidor, Saída Melco Robles. Hasta la próxima.